En la lección anterior fuimos testigos de la conversión ejemplar de los lamanitas que aceptaron la predicación de los hijos del rey Mosía, y vimos que su conversión fue definitiva y que nunca más dieron marcha atrás. El apóstol Pablo escribió la epístola a los hebreos para animar a los judíos convertidos al cristianismo a permanecer fieles a Jesucristo y a no volverse al viejo pacto del judaísmo. Y el apóstol dijo a los judíos cristianos lo mismo que Amón diría a los lamanitas nefitas y lo mismo que se nos dice a nosotros, cristianos restaurados. Esto nos dejó escrito el apóstol Pablo. Nosotros no somos de los que se vuelven atrás para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Y para que no hubiera dudas de que los lamanitas conversos estaban dispuestos a empezar una vida nueva, dejando atrás al viejo hombre de pecado, cambiaron incluso su nombre. Y ya no se les conocería como lamanitas, sino como antinefileitas, según explicamos anteriormente. El nombre anti viene del egipcio enti, que significa el que o los que. De esta manera, el nombre anti-Nefilei se refiere no a los que están contra Nefi y Lei, sino los que son de Nefi y de Lei. Con este nombre, los conversos rechazaban a Lamán y a Lemuel como sus antepasados con sus tradiciones destructivas y se conectaban con Nefi y con Lei, dejando de ser lamanitas para convertirse en nefitas. Y leemos, por tanto, que se volvieron amistosos con los nefitas. Pero a los antinefileitas esta amistad con los nefitas les supuso la enemistad mortal de los lamanitas, que tomaron las armas para destruir a los que se habían convertido al Señor. Y Amón se reunió con Lamoni y con los antinefileitas para decidir cómo defenderse. Y ya sabemos que los antinefileitas dijeron que no querían tomar las armas para luchar contra sus hermanos y que no querían ni siquiera prepararse para la guerra. Y el rey estuvo de acuerdo con ellos y les mandó que no lo hicieran. Y el rey dijo lo siguiente a su pueblo en esta nueva etapa de sus vidas: Amado pueblo mío, damos gracias a nuestro gran Dios que en su bondad nos ha enviado a nuestros hermanos los nefitas para predicarnos y para convencernos de las tradiciones equivocadas de nuestros inicuos padres. Y agradezco que el Señor nuestro Dios nos haya dado una porción de su Espíritu y que nos haya convencido de la maldad de nuestros pecados y asesinatos que hemos cometido, y que nos ha perdonado por medio de nuestro arrepentimiento y de los méritos de su Hijo. Y puesto que nos ha costado tanto arrepentirnos de los muchos asesinatos cometidos y lograr así que nos perdonara y quitara nuestras manchas de nuestros corazones, no manchemos más nuestras espadas con la sangre de nuestros hermanos, porque si las mancháramos otra vez, quizá ya no se podrían limpiar por medio de la sangre del Hijo de nuestro gran Dios, derramada para la expiación de nuestros pecados. El gran Dios, en su misericordia y su gran amor, nos ha dado a conocer el plan de salvación a nosotros y a las generaciones futuras para que no perezcamos. Escondamos, pues, nuestras espadas y conservémoslas limpias y lustrosas como testimonio a nuestro Dios en el día del juicio final, que no las hemos manchado más con la sangre de nuestros hermanos desde que nos enseñó su palabra y limpió nuestras manchas. Y como decíamos en la lección anterior, estos lamanitas conversos prefirieron morir antes que pecar.
Y así lo hicieron, porque cuando sus hermanos los lamanitas llegaron a la tierra de Nefi para destruirlos, ellos, los antinefileitas, se postraron en tierra invocando el nombre del Señor, y los lamanitas empezaron a matarlos. Y al ver que sus hermanos no se defendían, sino que postrados en tierra morían alabando a Dios, los lamanitas, después de haber matado a 1005, dejaron de matarlos, y muchos de ellos, conmovidos por la actitud de sus hermanos, se arrepintieron de lo que habían hecho. Y también ellos, atormentados por los asesinatos cometidos, arrojaron al suelo sus armas de guerra y se postraron en tierra como sus hermanos, a merced de los lamanitas, que seguían con sus armas alzadas, dispuestos a matarlos. Y el número de los que se unieron al pueblo de Dios aquel día fue mayor que el de los que habían perecido por la espada. Y puesto que los que habían muerto eran personas justas, creemos que se salvarían. Y como ninguno de los inicuos había perecido, sino que más de 1000 de ellos se arrepintieron y llegaron al conocimiento de la verdad, ninguna de sus almas se perdió. Y leemos, por tanto, en estos versículos el siguiente comentario. Así vemos que el Señor obra de muchas maneras para la salvación de su pueblo. Y así aprendemos que el problema de nuestra vida en este mundo no es la muerte del cuerpo, sino el estado en el que se encuentre nuestra alma al momento de morir. Y debemos hacer como los antinefileitas, asegurarnos de vivir de tal manera que estemos preparados para el momento en el que Dios nos juzgue por nuestras obras. Y en el capítulo 25 de Alma leemos que los lamanitas tuvieron muchas batallas contra los nefitas, y muchos de estos lamanitas, después de haber padecido grandes pérdidas y de haber tenido graves aflicciones, empezaron a recordar las enseñanzas de Aarón y de sus hermanos, y decidieron abandonar las inicuas tradiciones de sus padres y creer en el Señor. Y fueron muchos los lamanitas que se convirtieron, y todos ellos se unieron al pueblo de Anti-Nefi-Lei, y también ellos enterraron sus armas de guerra y se convirtieron en personas justas. Y Amón, Aarón, Omner, Imni y sus hermanos se regocijaron por el éxito que habían tenido en sus esfuerzos misioneros entre los lamanitas. Y en el capítulo 26 leemos las palabras que Amón dirigió a sus hermanos, gloriándose en el éxito de sus predicaciones entre los lamanitas, preguntando lo siguiente: ¿pudimos habernos imaginado, cuando salimos de la tierra de Zaraemla, que Dios nos concedería tan grandes bendiciones? Y añadió Amón, en resumen, lo siguiente: y ahora podemos ver los frutos de nuestra labor. ¿Y son pocos? No, son muchos. ¿No tenemos pues razón para regocijarnos? Sí, y desde el principio del mundo no ha habido personas que tuvieran una razón tan grande para regocijarse como tenemos nosotros ahora. Sí, y mi gozo se desborda hasta el grado de gloriarme en mi Dios, que es un ser misericordioso para la salvación de quienes se arrepientan y crean en su nombre. Y Dios se acuerda de todo pueblo, sea cual sea la tierra en la que more, porque sus entrañas cubren toda la tierra.
Este es pues mi gozo y mi agradecimiento, y daré gracias a mi Dios para siempre. Amén. Entonces Amón y sus hermanos, para proteger a sus amados conversos de las amenazas de los amalequitas, dijeron al rey: reunamos a este pueblo del Señor y descendamos a la tierra de Zaraemla con nuestros hermanos los nefitas, para que los lamanitas no nos destruyan. Y el rey expresó sus temores de que los nefitas se vengaran de ellos por los muchos asesinatos que cometieron contra todos ellos. Y añadió el rey: pero si el Señor nos dice que vayamos, iremos a nuestros hermanos. Y si nos dice que no vayamos, nos quedaremos y pereceremos en nuestra tierra. Entonces Amón preguntó al Señor en oración, y el Señor le respondió diciendo: saca a este pueblo de esta tierra para que no perezca. Y Amón informó al rey sobre las palabras del Señor, y decidieron juntar a su pueblo con todos sus rebaños, y partieron. Y al llegar a las fronteras de la tierra, Amón les dijo: yo y mis hermanos iremos a la tierra de Zaraemla, y vosotros os quedaréis aquí hasta que volvamos, y preguntaremos a nuestros hermanos si quieren que entréis en su tierra. Y fue mientras Amón y sus hermanos iban a la ciudad de Zaraemla cuando se produjo el gozoso encuentro entre ellos y Alma, del que ya hablamos en una lección anterior. Y grande fue el gozo que sintieron Alma y los hijos del rey Mosía al encontrarse en ese momento de su servicio misionero. Y Alma los llevó de regreso a la tierra de Zaraemla, y después de consultar con el juez superior y con el pueblo, decidieron establecer al pueblo de Anti-Nefi-Lei en la tierra de Gersón, protegidos allí por un ejército nefita. Y Amón y Alma fueron al lugar donde los estaban esperando los antinefileitas, y les hicieron saber esta decisión de los nefitas, y con un gozo inmenso tomaron posesión de la tierra de Gersón, y los nefitas los llamaron el pueblo de Amón, un pueblo amado y favorecido por el Señor. Y todo esto es el gran fruto del llamamiento a trabajar en la viña del Señor, y el gran gozo que experimentan los misioneros por todo el mundo al ver cómo actúa el Espíritu del Señor en la milagrosa conversión de tantas personas. Y ese es el gozo que comparte Alma en el capítulo 29 diciendo: «Oh, si fuera yo un ángel y se me concediera el deseo de mi corazón para salir y hablar con la trompeta de Dios, con una voz que estremeciera la tierra, y proclamar el arrepentimiento y el plan de redención a todo pueblo». Y después de derramar su corazón en este anhelo misionero, Alma exclama: «¿Por qué he de desear algo más que hacer la obra a la que se me ha llamado? ¿Por qué deseo ser un ángel para poder hablar a todos los extremos de la tierra? Yo sé lo que el Señor me ha mandado, y en ello me glorío. Y esta es mi gloria, que quizá sea un instrumento en las manos de Dios para llevar algún alma al arrepentimiento. Y este es mi gozo». Y después de aceptar lo que es y lo que Dios espera de él, sin aspirar a nada más, Alma exclama: «No me regocijo en mi propio éxito solamente, sino que mi gozo es más completo por el éxito de mis hermanos que han subido a la tierra de Nefi y han producido tanto fruto. Y cuando pienso en su éxito, mi gozo es tal que se transporta mi alma como si fuera a separarse del cuerpo». El gozo de Alma le hace transportarse al mundo angélico, y su anhelo se cumple sin necesidad de separarse de su cuerpo físico.
Y así es con todos nosotros, cuando el amor a Dios y a su obra nos ayuda a elevarnos por encima de las limitaciones terrenales y nos hace participar del poder divino como seres celestiales. Y vemos en el capítulo 30 al anticristo Corior en un caso opuesto al de Alma. En ambos casos se habla de los ángeles, Alma queriéndose convertir en un ángel para declarar con voz de trompeta que Dios existe y que debemos arrepentirnos para acercarnos a Él. Y el caso del anticristo Corior, el ejemplo de lo que enseñan los agnósticos de este mundo, que piden pruebas para aceptar la existencia de Dios al mismo tiempo que rechazan lo divino sin justificación alguna. Y que al final Corior reconoció que le engañó el diablo, que se le apareció en forma de ángel y le dijo que no hay Dios. Ángel significa mensajero. Y descubrimos que hay mensajeros de todo tipo, mensajeros de Dios y mensajeros del diablo. Y en el capítulo 31 vemos las creencias de quienes aparentan ser religiosos, pero su religiosidad está vacía. Y en ambos casos vemos a Alma usar la virtud o el poder de la palabra de Dios para combatir tanto el agnosticismo como la falsa religiosidad. Y eso es lo que debemos hacer nosotros para no dejarnos apartar de Dios y de su reino, una tentación a la que estamos continuamente expuestos en este mundo tan alejado de Dios.